¿Se ve? ¿Se escucha? Muy bien, muchas gracias por la información. Bueno, como dice nuestra carátula, vamos a hablar hoy sobre la patología urinaria correspondiente a las neoplasias renales, ¿ok? Y vamos a entrar directamente en la clasificación de las neoplasias renales. Como en otros órganos, pueden ser benignas o malignas. Entre las benignas hay varias, algunas más frecuentes e importantes que otras. Y entre las malignas, obviamente, el carcinoma convencional de células claras es el que se lleva la flor en relación a la frecuencia de este tipo de cáncer, ¿sí? En relación a otras variedades. Bueno, entre las benignas tenemos entonces el angiomiolipoma, ¿sí? Como su nombre lo dice, parecería que está formado entonces por un componente vascular, un componente muscular que es liso y un componente adiposo, ¿no? De ahí su nombre, angiomiolipoma. Luego tenemos el oncocitoma, que es una neoplasia benigna, muy difícil a veces de diferenciar del carcinoma cromófobo. Hay que tener en cuenta varios detallitos para ver si es realmente un oncocitoma, o sea, benigno, versus un carcinoma cromófobo. Luego tenemos los adenomas, el adenoma papilar renal, que suele ser cromófilo, y el adenoma metanéfrico, que es una versión embrionaria de los adenomas renales, y por último el adenofibroma nefrogénico, ¿sí? Entonces, todos estos son neoplasias benignas, ya sean adquiridas a lo largo de la vida o teniendo una base embrionaria, ¿no? Y las malignas tenemos al carcinoma convencional de células claras, que es, como les dije al principio, el más frecuente, pero también tenemos otra serie de tumores, de variedades de neoplasias malignas, como el carcinoma papilar, el carcinoma cromófobo, el carcinoma de conductos colectores, el carcinoma medular, igual que en la mama, el carcinoma de células renales no clasificable, que no lo vamos a ver, puesto que es indiferenciado prácticamente, y un tumor de potencial maligno no determinado, ¿sí? Y luego tenemos los carcinomas de células renales quístico multiloculado. A esto le tenemos que agregar los tumores de la vía urinaria, en donde están una serie de lesiones papilares y carcinomas de bajo y alto grado, ¿no? Bueno, vamos a empezar describiendo rápidamente y sobre los aspectos más relevantes solamente del angiomiolipoma. Es una lesión frecuente, es una lesión relativamente frecuente. La mayor parte de los patólogos, incluso generales, vemos alguna vez esta lesión, ¿sí? A menudo esta patología se asocia a una esclerosis tuberosa, que esto alcanza hasta el 20 a 25% de los casos. Se los podría considerar amartomas por la presencia de diferentes tipos de tejidos, ¿no? Un tejido muscular liso, el tejido adiposo y el tejido vascular, ¿sí? Vamos a ir viendo imágenes de esta lesión. Aquí tenemos macroscópicamente un angiomiolipoma que, como verán, puede fácilmente simular un carcinoma, ¿no? Una neoplasia maligna. Pero en la histología podemos ver aquí en la parte izquierda el riñón conservado, vemos un corpúsculo renal con su glomérulo, los túbulos contorneados proximales y distales, aquí tenemos aparentemente un rayo medular y aquí tenemos la lesión en la cual podemos reconocer el componente adiposo, que casi siempre es el más fácil de reconocer, el componente vascular, fíjense, disperso entre un componente predominantemente fusocelular que es de carácter muscular y es de tipo músculo liso. ¿Sí? Aquí tenemos otro aspecto, aquí tenemos otra lesión, otros aspectos de la misma lesión, se reconoce el componente adiposo, el componente vascular y el componente muscular. Y aquí se ve un poco de riñón normal. Lo mismo aquí, parece que domina el componente muscular. Aquí casi no vemos tejido adiposo. Seguramente en otras áreas está presente y tenemos el componente vascular que puede ser de diferentes calibres. Los vasos aquí, por ejemplo, en este angiomiolipoma, básicamente es un lipoma porque su principal componente es el tejido adiposo.
Pero en el tejido adiposo, si hacemos una tinción, podemos ver vasitos, incluso con la hematoxilina eosina. Y con una tinción para vasos sanguíneos podemos ver que realmente están presentes los vasos sanguíneos, HMB45, ¿no? Hay algunas variantes de los angiomiolipomas que pueden tener este aspecto medio oncocítico y se llaman angiomiolipomas epitelioides, ¿no? Incluso pueden tener células gigantes multinucleadas o tener un carácter bastante epitelioide y incluso oncocítico. Cuando decimos oncocítico, ustedes tienen que pensar que el citoplasma es amplio y acidófilo y granular, ¿sí? Y a la microscopio electrónica vamos a ver muchas mitocondrias. Bueno, y aquí podemos ver el componente vascular tenido selectivamente con HMB45, ¿sí? Entonces podemos reconocer las células endoteliales. Aquí tenemos un angiomiolipoma, fácil de advertir macroscópicamente. Bueno, este es un pequeñísimo aumento, ¿no? Un corte histológico panorámico se llama. Podemos ver el angiomiolipoma, que es una lesión bien circunscrita, separada generalmente del parénquima renal benigno o normal por una delgada capa de tejido conjuntivo. Y claro, tenemos aquí un dominio del aspecto adiposo, pero tenemos áreas vasculares claras. Incluso con este aumento ya podemos ver que este es el componente muscular, este es el componente adiposo y este es el componente vascular. Otra lesión es el adenoma papilar renal, que es de carácter metanéfrico y que, aunque no lo vemos mucho en vida del paciente, está presente hasta en el 22% de las autopsias. ¿Sí? Hay menciones de entre el 7 y el 22% de las autopsias. Suelen ser tumores pequeñitos, amarillos, y están histológicamente caracterizados porque las células epiteliales vacuoladas forman estructuras tubulares y papilares complejas, bien diferenciadas, pero, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre. Es un adenoma tubulopapilar en realidad, ¿no? Pero se conoce como adenoma papilar renal metanéfrico. Y aquí lo tenemos, un tumor pequeño, amarillo brillante, puede tener varias áreas pequeñas quísticas por lo menos, y aquí tenemos ese patrón tubular y aquí el papilar, característico de esta lesión. A veces tiene abundante tejido colagenoso y alinizado incluso, ¿no? Y claro, como es benigno, no hay atipia celular, las mitosis son infrecuentes, no hay zonas de necrosis, y como ven en la macro, suele ser un tumor bien diferenciado y bien circunscrito. Otra lesión es el fibroma renal, que también se puede considerar como el angiomiolipoma, un amartoma, o sea, una alteración en el desarrollo de la estructura parenquimatosa renal. Suelen ser nódulos pequeños, mayormente menores de 1 centímetro, y que consisten en, como su nombre lo dice, fibroma, una proliferación fibrocolagenosa, y suelen estar localizados más que en la corteza, en la región medular. El oncocitoma es otra lesión benigna, es un tumor epitelial. Este sí es una neoplasia epitelial de unas células característicamente bastante grandes y eosinófilas. ¿Sí? Su citoplasma es amplio, eosinófilo y granular. Tiene aparentemente origen a nivel de las células intercaladas de los conductos colectores. Y claro, en la microscopia electrónica, como decíamos, vamos a ver abundantes mitocondrias citoplasmáticas. El diámetro variable en ocasiones grandes, pero rara vez, incluso siendo grandes, no metastatizan, ¿no? Suelen metastatizar. Y aquí vemos la lesión, tiene ese color dorado, bronceado, ¿sí? Que le da la gran cantidad de mitocondrias que tiene. Está alojado en un parénquima renal bastante pequeño, ya reducido a la mínima expresión. Aquí tenemos un polo, aquí tenemos otro polo, y aquí tenemos la grasa perirenal abundante, pero a pesar de ser grande, esta lesión es benigna, ¿no? Y las células son de esta característica, células amplias, de amplio citoplasma, con núcleos pequeños, centrales, sin atipia ni mitosis frecuentes.
En este caso pueden haber, se llama pausis celular cuando hay muy poco componente epitelial y una abundante matriz, como en este caso colagenosa laxa. Sí, aquí tenemos también vasos sanguíneos y el tumor, que puede tener dilataciones quísticas, pero siempre, incluso en estas dilataciones quísticas, el revestimiento es de tipo oncocítico, ¿no? Células grandes, acidófilas, granulares en su citoplasma. Tenemos más, algunos de estos oncocitomas pueden ser bastante organizados en forma coherente, cohesiva, formando estas estructuras tubulares o alveolares, ¿sí? Y tienen, claro, característicamente en este gran aumento podemos ver un núcleo relativamente central que puede ser vesiculoso con pequeños nucleolos y abundante citoplasma granular acidófilo. Lo mismo aquí vemos áreas más diferenciadas que otras y aquí vemos el mismo oncocitoma pero con áreas atípicas, lo que no implica que sea maligno, ¿sí? Una lesión benigna no muy frecuente que podemos observar es el angioma, el hemangioma renal, ¿sí? Que está formado por una proliferación de canales vasculares revestidos por un endotelio que no es atípico, un endotelio tranquilo, podríamos decir, plano, simple, en fin. Y puede ser de varios tamaños. Si hay atipia, entonces podríamos pensar ya no en un angioma, en un hemangioma, sino en un hemangiosarcoma, ¿sí? Aquí tenemos una tabla bastante ilustrativa en relación al origen de histogénesis de la clasificación y clasificación de los diferentes tipos de tumores benignos y malignos de la patología renal. ¿Sí? Podrían originarse en la nefrona proximal o en la nefrona distal, ¿sí? En el túbulo urinífero proximal o en el túbulo urinífero distal. Entre las que se originan en la nefrona proximal están las que se originan en los túbulos contorneados proximales. Aquí está el típico y convencional carcinoma de células claras, renal, que característicamente tiene una lesión a nivel del cromosoma 3 y otras lesiones además, ¿no? Luego tenemos el carcinoma de células distales o túbulos convolutos, ¿no? O el que da origen a nivel del túbulo contorneado distal, el carcinoma papilar de células renales. Aquí hay varias anomalías congénitas, ¿no? Incluso puede haber lesión del cromosoma Y, pero más frecuentemente hay sumaciones. Aquí tenemos el oncocitoma que deriva de las células intercaladas de la corteza renal, que también tienen muchas lesiones y hasta translocaciones. El carcinoma cromófobo que es pariente del oncocitoma, pero en su versión maligna, también se origina en las células intercaladas de la corteza renal y tiene este tipo de lesiones a nivel de varios cromosomas. Se pueden ir sumando estas lesiones. Y a nivel de la médula, de los conductos medulares, tenemos el carcinoma de los conductos colectores y el carcinoma medular, ¿sí? Cuyas alteraciones genéticas son desconocidas. Hay una incidencia del cáncer renal en el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿sí? Que se caracteriza por hemangioblastomas familiares a nivel del sistema nervioso central y tiene esta lesión a nivel del cromosoma 3, ¿no? Bueno, a ver, veremos algunas de las principales características. Aquí tenemos el carcinoma de células claras, tenemos el carcinoma papilar, aquí tenemos el papilar de tipo 2, aquí tenemos el carcinoma cromófobo, el oncocitoma, y aquí tenemos el carcinoma del conducto colector o de los conductos de Bellini, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características del carcinoma de células renales, el típico carcinoma de células claras? Es el más frecuente, 70-80% de los casos, origen en el epitelio tubular proximal, hay una pérdida de secuencia en el brazo corto del cromosoma 3, las células son redondeadas o poligonales, abundante citoplasma claro y granular, con un
una demarcación del límite entre célula y célula bastante claro y contiene abundante glucógeno y lípidos, lo que le da claridad al citoplasma. Luego tenemos el carcinoma papilar de tipo 1 y tipo 2, responsable del 10 al 15%, no es despreciable su frecuencia, 10 al 15% de los cánceres renales, tiene un crecimiento papilar, se origina a nivel de los túbulos contorneados distales y se asocia a pérdidas del cromosoma sexual, a trisomías 7, 16, 17 y pueden ser hemorrágicos y quísticos. Los de tipo 1 están formados por células pequeñas de citoplasma pálido y que tienen mejor pronóstico, y las de tipo 2 de células grandes y citoplasma eosinófilo. Peor pronóstico porque van con mayor frecuencia metástasis. Luego tenemos el carcinoma cromófobo, que representa el 5% de los cánceres renales, células con membranas celulares prominentes y básicamente igual que en las células claras, sus márgenes citoplasmáticos muy netos, pero aquí el citoplasma es eosinófilo y granular. Múltiples pérdidas cromosómicas, una hipodiploidía extrema, se agrupan en masas sólidas, células más grandes se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Tiene un buen pronóstico el carcinoma cromófobo. El oncocitoma es benigno, representa el 5 a 10% de los tumores benignos, de los tumores renales, proviene de células del conducto colector cortical, aspecto benigno que raramente causa metástasis, ¿no? Tiene que ser grande y pleomórfico para tener esta posibilidad. Las células grandes son grandes eosinófilas, bien diferenciadas, con núcleos pequeños y numerosas mitocondrias, puesto que son cocitoma. Y el carcinoma del conducto colector, conducto de Bellini, representa apenas el 1%, tiene origen en las células del conducto colector de la médula. Las células marinas forman glándulas atrapadas en un estroma fibroso. Vean, las glándulas atrapadas en un estroma fibroso. Numerosas pérdidas cromosómicas y de lesiones. Bueno, aquí tenemos el carcinoma renal típico de células claras. Vean ustedes, forma esta organización organoide, ¿sí? Alveolar. Y claro, la diferenciación varía de un a otro cáncer y tiene una graduación del 1 al 4 de acuerdo al tamaño del núcleo, ¿sí? De acuerdo a la forma del núcleo, a la atipia y la forma del núcleo, a la presencia o no de nucleolos. Mírense, en los bien diferenciados, los nucleolos son inconspicuos o ausentes y están presentes con menor aumento, incluso en los de grado 4, ¿sí? En los de grado intermedio se necesita examinarlos con mayor aumento y con menor aumento a los de nucleolos grandes en los grados 3 y 4. Este sería un grado 1, ¿no? Prácticamente no hay nucleolos o son inconspicuos y tiene una muy buena organización arquitectural. Según el estadio clínico de diferentes clasificaciones del Comité de Cáncer, de la Asociación del Cáncer, del TNM, etcétera, tenemos cuando mide menos de 2.5 centímetros y está confinado al riñón, está en un estadio clínico 1. Cuando mide 2.5 o más y está confinada pero al órgano, es un estadio 2. El estadio 3A implica extensión al tejido perirenal, pero confinado por dentro de la cápsula de Gerota. Esto es importante, ¿ya? ¿Cuál es la cápsula de Gerota? No es la cápsula del órgano. Después de la cápsula del órgano viene la grasa perirenal y después de la grasa perirenal recién viene la capsulita de Gerota, ¿ya? Si no invade a la cápsula de Gerota, sigue en un estadio clínico 3A y incluso 3B, pero en el 3B hay típicamente una extensión a la vena renal, incluso puede llegar a la vena cava inferior. Y claro, por fuera de la cápsula de Gerota ya hablamos de un estadio 4 de la enfermedad. Lo mismo que si hay metástasis. Bueno, constituyen los carcinomas de células renales entre el 1 y 3% de los cánceres viscerales, 85 a 90% de los carcinomas renales
de los adultos, constituyen el carcinoma de células renales, el clásico, ¿no?, de células claras. La edad promedio es la sexta y séptima década de la vida. Hay predominio en hombres. El riesgo es bastante más importante con el consumo, asociado al consumo de tabacos. La mayoría de los cánceres renales son esporádicos, pero hasta en el 4% tienen una trascendencia familiar autosómica dominante. ¿Cómo se manifiestan? Hematuria, dolor en la fase renal, masa lumbar. Esos son los tres aspectos, pero una tuberculosis puede pasar igual, las mismas características. Pueden haber metástasis y entonces el individuo puede debutar con una fractura patológica. O pueden, aunque no tan frecuentemente como en el cáncer microcítico de los pulmones, también presentarse síndromes paraneoplásicos, caracterizados ya sea por hipercalcemia, por policitemia o incluso por la secreción ectópica e inadecuada de ACTH, como el síndrome de Cushing. Aquí vemos un carcinoma renal típico, suele estar polarizado hacia el polo superior o inferior, más frecuentemente al polo superior. Puede debutar con una metástasis y este es el aspecto característico de un bien diferenciado carcinoma de células claras renales. Puede dar metástasis al mismo riñón. Miren, aquí hay siembras metastásicas parenquimatosas en el mismo riñón. Este se supone que es el tumor primario. Tenemos muchísimas metástasis y además tenemos un quiste o dos simples, quistes simples. Aquí también parece que hubiera más. Y claro, todos estos nódulos blanquecinos son diseminación metastásica de alguno de estos que puede ser el primario. Aquí tenemos el aspecto de un carcinoma convencional de células claras. Es blanquecino a ligeramente dorado. Aquí tenemos uno que es más desmoplásico, o sea que desencadena mayor producción de tejido fibrocolagenoso, secundario a la producción de factores de proliferación fibroblástica por parte de las células tumorales. Y aquí tenemos el grado 1 típico. Aquí tenemos un carcinoma de células claras con crecimiento pseudopapilar, Aquí tenemos un carcinoma de células claras, pero que ya está perdiendo diferenciación, ¿sí? Aquí podemos ver un grado 1 y aquí podemos ver un grado 2 y aquí incluso un grado 3, ¿sí? Aquí tenemos un carcinoma de células claras convencional, pero con abundante citoplasma eosinófilo, semejando a un oncocítico. Aquí tenemos el aspecto del carcinoma renal que puede sufrir áreas quísticas. Aquí tenemos otro tumor que en este caso es un oncocitoma, ¿sí? Un carcinoma cromófobo había sido, no un oncocitoma. Entonces aquí tenemos el carcinoma de células claras y un doble primario en este riñón y un carcinoma cromófobo, ¿sí? Y aquí podemos ver el carcinoma de células claras con sus áreas de dilatación quística. Entonces tiene una diferenciación quística multiloculada. Aquí tenemos varios tumores en un solo riñón y el aspecto típico de un carcinoma renal de células ya no claras, sino del carcinoma de células renales papilar, ¿sí? Que está formado por un tallo fibrovascular complejo y un revestimiento de células epiteliales que son cuboides, algo aumentadas de tamaño y con flemorfismo leve a moderado. Aquí tenemos un patrón papilar, pero mucho más complejo, adoptando realmente un patrón trabecular. Aquí tenemos una área papilar clásica, pero aquí abajo áreas menos diferenciadas, incluso pareciéndose a un sarcoma, áreas sarcomatoides. ¿Sí? Aquí tenemos un carcinoma papilar, pero con atipia bastante más importante, nucleolos prominentes, estratificación y alteraciones de la polaridad de los núcleos. ¿Sí? Un carcinoma papilar, que en este caso además tiene un citoplasma eosinófilo, cercano al oncocítico también. Y aquí tenemos un carcinoma papilar microscópico, microcarcinoma papilar se llama. Estas lesiones se pueden encontrar
accidentalmente en muchas autopsias. Tenemos otra vez la lesión, aquí hay otro carcinoma cromófobo, el carcinoma cromófobo, que tiene un patrón organoide con tallos fibrovasculares o septos fibrovasculares y la clásica presencia de abundante citoplasma acidófilo, núcleos centrales, aquí con un patrón pseudopapilar, y lo mismo, pero tiene un arreglo sarcomatoide asociado. Esta es la parte epitelial clásica, oncocítica. Aquí también, pero mayor atipia, ¿sí? Y con unos citoplasmas amplios, xantomatosos, claros. Y aquí tenemos la microscopia electrónica de estos carcinomas oncocíticos que nos denotan la presencia de una abundante cantidad de mitocondrias. Seguimos con patrón oncocítico, ¿sí? Aquí este es un oncocitoma que ha infiltrado la vena renal, tumor híbrido. Aquí tenemos una gran lesión que es el carcinoma de los conductos colectores. Carcinoma de los conductos colectores que tiene un patrón capilar, tubular, complejo, ¿no? Y tiene un alto pleomorfismo, sobre todo nuclear, discariosis acentuada. Y también podemos ver el carcinoma de los conductos colectores que tienen atipia y forman estructuras tubulares muy heterogéneas. Lo mismo aquí tenemos un carcinoma medular que se caracteriza porque tiene un arreglo en células formando nidos y cordones, ¿sí? Y tiene un acompañamiento inflamatorio importante, igual que en el carcinoma medular de la mama, ¿no? No hay una estructura tubular clásica, sino trabéculas y nidos y abundante inflamación. El carcinoma medular, lo mismo aquí. Aquí tiene un patrón parecido al de los senos endodérmicos de los órganos genitales, del ovario, del testículo, ¿sí? Se llama patrón parecido al de los senos endodérmicos. Y aquí tenemos el nefroma mesoblástico, tiene una apariencia bifásica, áreas epiteliales tubulares y áreas mesenquimatosas poco diferenciadas. Seguimos aquí con un nefroma quístico. Hay muchos tumores, variaciones de tumores en el riñón, pero realmente los que más frecuentemente vamos a ver son el cromófobo y sobre todo el de células claras, ¿no? Y aquí tenemos el nefroma quístico, que tiene un mesénquima sumamente indiferenciado, ¿no? Muy indiferenciado. Prácticamente es un tumor mesenquimatoso inmaduro. Aquí tenemos un tumor de células yuxtaglomerulares con áreas de hemorragia. Aquí tenemos un carcinoide, un tumor carcinoide renal que tiene ese patrón trabecular y que con la cromogramina, sinaptofisina, enolasa neuronal específica tiene positividad con la inmunohistoquímica. Y aquí tenemos un tumor neuroectodérmico primitivo, este es un tumor muy indiferenciado, ¿sí? Aquí tenemos un leiomiosarcoma. Bueno, y tenemos también los carcinomas uroteliales, ¿no? Los carcinomas uroteliales, que son el 5 a 10% de los tumores renales, nacen en los cálices renales, en la pelvis renal, pero pueden migrar hacia los uréteres, la vejiga, en fin. Hay una especie de metástasis a través del epitelio. Hematuria y obstrucción de inicio precoz es la clínica. Frecuentemente son multifocales, como les he dicho, porque pueden migrar a través del epitelio uretelial a otras localizaciones inferiores, como el uréter, la vejiga, a veces incluso la uretra. 50% tumor ureteral o vesical metacrónico y sincrónico, o sea que concomitantemente o después de que empiece el primario se van formando tumores secundarios, ¿ya? La sobrevida a 5 años, 70% y a 10%, dependiendo del estadio clínico de la enfermedad.
Los papilares con diferenciación variable. Tienen uno menos diferenciado, aquí tiene uno con mucha necrosis y hemorragia, y este es el aspecto, a grosso modo, del tumor papilar, de la vejiga urinaria o de la vía urinaria. Luego tenemos en el riñón los nefroblastomas. Los nefroblastomas, 50% en menores de 3 años, o sea, es un tumor de recién nacidos e infantes menores, 90% en menores de 10 años, o sea que en mayores de 10 años realmente es raro observar esta lesión. Hasta en el 30% puede asociarse a malformación, a otras malformaciones genitourinarias o síndromes genéticos asociados a estas de lesiones o a la presencia de anómala del Wilms tumor, del gen del tumor de Wilms, con aniridia. El 5 al 10% pueden ser bilaterales o pueden incluso ocurrir por fuera del riñón. Rara vez hematuria, hipertensión y proteinuria, pero lo clásico es la presencia de una gran masa abdominal, blanquecina, bien circunscrita, como se ve en esta fotomicrografía, fotomacroscópica. Y desde el punto de vista histológico, el nefroblastoma tiene 3 componentes histológicos, ¿sí? Estructuras epiteliales, blastema indiferenciado y tejido mesenquimatoso, ¿sí? ¿Cómo están las estructuras epiteliales? Estructuras tubulares embrionarias, a veces con cierta organización glomeruloide o formando rosetas de células pequeñas, redondas y azules, como se ve aquí, estas rosetitas, ¿sí? El blastema indiferenciado es este, células pequeñas primitivas con escaso citoplasma, ovales. Y el tejido mesenquimatoso, células fusiformes, fibroblastoides, con eventual diferenciación hacia músculo liso y eventualmente también hacia músculo esquelético. Probablemente esta área sea de ese estilo, tejido mesenquimatoso fibroblastoide. Muy bien, con eso tendríamos abarcada la penúltima clase de la patología renal. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de las glomerulopatías. ¿Ok? Está bien, doctor.